Y si tú vienes aquí, espero que vengas porque te interesa Dios. Y pon algo de interés y dile, Señor, renuévame. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, mi santo del Señor. Le he titulado a esto, la palabra de Dios permanece. Amén. Pero el tema lo he titulado como los juicios de Dios. Sabe que a través de este es el libro de las edades, el libro que cuenta la historia del hombre. Pero esta palabra no solo ha afectado a toda la creación, sino que también esta palabra ha traído ya juicio sobre este mundo. Pero también esta palabra ha marcado al hombre en su hablar. También esta palabra ha traído la ley al ser humano con el único fin de bendecirlo, de prosperarlo. Pero también esta palabra trae salvación, pero también esta palabra proyecta juicio, o sea, preside juicio. Entonces todo eso tiene que ver con la historia que este libro, la Biblia, nos presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y espero con la ayuda de Dios poder presentarles a ustedes el proyecto divino que fue preparado en el cielo. Y solamente vamos a estar leyendo Mateo 24:35, mientras que les invito a ponerse en pie para leer su hermosa palabra. Les pido después de tomar atención, ya que solo como referencia pongo capítulos enteros. La palabra de Dios dice así: tengamos la reverencia delante de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a leerlo vuelta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden acomodarse, hermanos, y pongamos nuestro corazón con respecto a lo que... Porque en este contexto del versículo que acabamos de leer, Dios está declarando juicio. Y por lo tanto, Él está diciendo que todo lo que Él está diciendo se va a cumplir. Pero no solamente, hermano, con respecto a lo que Él acaba de declarar, sino que desde Génesis vemos que la palabra de Dios siempre pronuncia juicio. Por eso Hebreos 4:12 dice que ella es de dos filos, ¿verdad? ¿Por qué de dos filos? Porque con el uno lleva juicio y con el otro lleva bendición, lleva gracia. Y lo vemos desde la creación. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo pone para que gobierne sobre esta tierra en representación de Él. Y el hombre, en vez de obedecer, desobedece a Dios, y por lo tanto el hombre va a experimentar juicio de parte de Dios. Y fue el primer juicio que el hombre va a experimentar. Pero ese juicio iba a afectar a toda la creación, no solamente al hombre. Por lo tanto, vemos que como testimonio y como evidencia, Dios deja el efecto de su palabra en toda la creación. De tal manera que queda como testimonio cuando la mujer va a parturir, le dice: voy a aumentar los dolores de tu parto. Y queda como testimonio eso. Y queda como testimonio la maldición que dio a la tierra, porque le dijo: espinos y dardos te producirá la tierra y comerás con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a ella, porque del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Por lo tanto, la palabra de Dios crea ese efecto y queda como testimonio de que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios siempre permanecerán. Y permanecen trayendo juicio, hermano, a la desobediencia. Y el hombre que había sido creado puro como Dios, santo, limpio
inocente, pierde su inocencia, pierde su pureza y por lo tanto es echado del paraíso. Y pongo como ejemplo el capítulo 3 que usted lo va a leer en su casa. Podemos sacar mucho de ahí. Pero entonces es el primer juicio que el ser humano probó de Dios cuando lo echó. Pero un juicio con gracia, con misericordia, porque Dios no lo mandó desnudo, ¿verdad? Dios lo vistió, Dios hizo un sacrificio. Y no es que lo echó así, con su vergüenza, para que vea su vergüenza. No, lo vistió. Y desde ahí en Génesis 3:15 dio la primera profecía mesiánica de redención, el plan de salvación. Y en Génesis 3:15, antes de echarlo, hace no solo una profecía, sino una promesa de restauración de lo que él iba a proponerse hacer en el hombre, porque el hombre había acabado de perder la gloria de Dios que lo cubría, que lo envolvía, porque él vivía desnudo y no se avergonzaba, eran como niños pequeños. Es el pecado que le hizo ver su desnudez, y por eso hoy usamos vestidos, ¿verdad? Entonces, desde ahí se acabó la inocencia en el hombre. Y empezó el hombre no había ley. El hombre empezó a ser gobernado por su conciencia. Pero el hombre también violó su conciencia. Que como dice Pablo en Romanos, que la conciencia es como un juez, sea para acusarlo o sea para defenderlo al mismo hombre. Porque todos los que sin ley han pecado, Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos, sin ley también serán juzgados. Y su propia conciencia se convertirá en su juez. O sea, porque Dios ha escrito en el corazón del hombre las obras de la ley. Desde que lo creó, puso principios en su corazón. Y esos principios solo nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios es que los tenemos. Somos criaturas especiales porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, solo el hombre tiene principios de justicia, de rectitud, de moral. Otro ser no lo tiene. ¿Me explico? Y por lo tanto entra el hombre a vivir en ese tiempo guiado por su conciencia. Pero la Biblia dice que el hombre violó, corrompió su propia conciencia. Llegó a un punto en el que la tierra se llenó solo de violencia, de inmoralidad, al punto que, y bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y no voy a contender más con él. Pero ahí vemos la gracia. Mire, Dios siempre ha salvado por gracia. La Biblia dice que Dios halló gracia en un hombre. Y ese hombre le dio la orden y todos sabemos que le mandó a hacer un arca. Y como testimonio, solo 8 personas se salvaron. Del mundo antediluviano, solamente 8 personas se salvaron. Y los animales fueron más inteligentes que los hombres porque entraron al arca. Tremendo. Es una vergüenza, hermano. Y en estos tiempos estamos así. Es una vergüenza. El hombre no le importa abandonar a Dios. Y ahora vino el segundo juicio que el hombre experimentó, hablando generalmente de Dios. ¿Cuál fue el segundo juicio? El diluvio. Y el diluvio vino, ¿por qué? Porque la palabra de Dios trajo juicio al mundo. Y mire, eso quedó como testimonio y hoy la ciencia se da cuenta que sí hubo un diluvio, que sí hubo un juicio. ¿Sabe? Es como que Dios ha dejado sus huellas digitales, por así decirlo, en la creación. Diciendo, mi palabra es cierta, mi palabra es verdad. Y por lo tanto, desde ahí empieza el hombre después del diluvio, de los 8, también desobedecen a Dios. También desobedecen a Dios. De 8 que Dios le dijo, llenen la tierra.
iba a empezar, como decir, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. Adán no me obedeció. Ustedes tienen la oportunidad de obedecerme. ¿Y qué pasó ahí? Todos sabemos la historia. ¿Obedecieron? Tampoco. Oiga, y era un mandamiento difícil, llenar la tierra. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y todos hablaban una misma lengua. Ahí, hermano, por eso que digo, la palabra de Dios marcó al hombre en su hablar. Y ese iba a ser el tercer juicio. Si usted se da cuenta, hay un tiempo, cada tiempo de esto que Dios está dando de oportunidad de gracia, terminan con un juicio. El tiempo de la inocencia terminó con un juicio. El tiempo de la conciencia termina con un juicio. Y el tiempo del gobierno humano, donde el hombre podía obedecer a Dios y seguir sus instrucciones, el hombre dijo, no, aquí tú no mandas, aquí mandamos nosotros. Así que no vamos a hacer lo que tú dices, sino lo que nosotros queremos. El gobierno humano del hombre. Vamos a hacer una torre. Y Dios dijo, el hombre está decidido. Y esto usted lo puede encontrar en Génesis 11. Ahí el hermano está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que Dios dijo, el hombre está decidido y no hay quien le haga desistir de lo que se ha propuesto hacer. O sea, ahí vemos la voluntad del hombre que es tan caprichosa y decidida a hacer su propia voluntad. Porque el hombre es campeón para hacer lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Amén. Pero aquí el soberano no es el hombre, el soberano es Dios. Y Dios descendió y Dios dijo, ¿qué hacemos? Confundamos su lengua. Y es por eso, hermano, un día le dije a un ateo, oye, explícame, ¿cómo así nosotros hablamos tantas lenguas? Y tantos dialectos. La evolución fue tremenda, ¿verdad? Y hermano, pero la Biblia narra cómo las improntas y el efecto de la palabra de Dios, del juicio, del castigo, pero aún ese castigo fue con misericordia. Porque dividió la lengua para que el hombre se expanda y llene la tierra, pero si el hombre seguía teniendo una sola lengua, ya entre nosotros nos hubiésemos eliminado ya. Tremendo, hermano. Y Dios, por eso, hermano, cuando usted escucha hablar a otro en otra lengua, en un dialecto, usted acuérdese que eso fue juicio. Juicio, y que Dios marcó al hombre con un juicio en su hablar. Y por lo tanto, el gobierno que el hombre podía hacerlo sometiéndose a Dios, terminó también con juicio. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, y es ahí cuando Dios, pero mire, todo esto es un proyecto de parte de Dios. Porque de ahí, después de la Torre de Babel, es que Dios empieza a formar y llama a Abraham para formar una nación. Y desde ahí Dios se le revela a Abraham en el capítulo 15. No solamente le dice a Abraham que iba a ser padre de naciones, sino que también le revela que su generación, hablando especialmente de su linaje, de su pueblo, y le revela que iba a quedar preso por 400, de esclavo por 400 años en una tierra extraña. Pero le revela y le dice también, bueno, esto les voy a hacer leer para que ustedes vean que... busque conmigo Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya le está profetizando el futuro. ¿Se da cuenta? Y entonces ese es el tiempo donde la palabra de Dios
da promesa, donde Dios levanta a un pueblo como testigo y donde Dios a través de ese pueblo se va a hacer conocer en todo el mundo. Porque cuando llega esa tierra ajena, si usted lee el versículo 14, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, porque antes de irse y ser libre, Dios puso en el corazón y ordenó a los egipcios que le dieran oro, así que no salieron con las manos vacías. Mire la justicia de Dios, como diciendo, este es como cuando usted se retira de un trabajo, le dan el tiempo de que usted ha servido, ¿verdad? Bueno, es como que Dios dijo así, bueno, yo los voy a cancelar. Ustedes han sido esclavos tantos años, se van a ir con oro. Tremendo, ¿verdad? Si ve cómo es Dios, es justo. O sea, imagínense la desesperación que tenían estos egipcianos, que dijo, con tal que se vayan, llévate hasta el oro. Tremendo. Pero ¿sabe por qué? Porque estaba profetizado. O sea, y entonces ahí entra Dios a formar a través, si usted lee conmigo y tiene paciencia, busque ahí mismo, gire la página en el capítulo 17, cuando Dios ya se le aparece vuelta a Abraham y le dice el versículo 4, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre, y ahí le va a renovar. Ahí, eso se llama renovación, porque le cambia el nombre y le dice, ya no será tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Porque va a pasar a ser un hombre nuevo. Qué lindo, hermano, que usted le diga a Dios, Señor, renuévame. Amén. Y ahí le dice, te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y mira el versículo 6, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré, ¿qué dice? ¿Al plural o al singular? Naciones de ti y reyes saldrán. Tremendo. Y entonces ahí vemos que la palabra de Dios se comienza a revelar a un hombre que a través de ese hombre va a formar una nación. Amén. Y le está dando hasta el futuro que va a pasar con su nación. Y por eso es que Israel hasta el día de hoy existe. Porque es el pueblo escogido de Dios. Y esa palabra era cierta, era segura. Por eso esta palabra tiene promesas ciertas y seguras. ¿Dios cumplió su promesa a Abraham, sí o no? Sí. Su descendencia fue esclava, pero vino juicio. Y Dios avergonzó a cada uno de los dioses de Egipto y liberó a su pueblo. Y a través de ese pueblo, hermano, entonces vemos que ahí el tiempo en el que Dios escoge su pueblo, lo elige y pasa un tiempo de esclavitud, termina ese tiempo de la promesa con un libertador, y ahí aparece Moisés. Y recién en el libro de Éxodo aparece la ley de Dios que va a ser dada al pueblo de Israel. Solo al pueblo de Israel. Amén. Por lo tanto, desde Génesis empieza un nuevo tiempo, conocido como el tiempo de la ley. Y Dios establece leyes para su nación. Y a través de esas leyes, Dios se va a revelar profundamente a su pueblo para hacerle ver su pecado. Porque el propósito de la ley no era salvar, sino hacer que aún el pecado se multiplicase. Tremendo. ¿Por qué? Por la incapacidad del hombre que no es en grado de obedecer la ley. ¿Me estoy explicando? Pero a través de ese pueblo es que venía la línea mesiánica por donde Dios iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15. He aquí pondré enemistad entre tu simiente, entre la simiente de la mujer y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. Por lo tanto, Dios levanta a esta nación como su testigo aquí en la tierra, y a través de esa nación, aunque sí es ingrata, rebelde, desobediente,
Dios envía profetas. Y comienzan los profetas a aparecer en el tiempo de la ley. La ley da testimonio, hermano, de Dios y los profetas de Dios y de la promesa de Génesis 3:15. Por lo tanto, el plan de redención se va a hacer evidente. Pero en el tiempo de la ley, el pueblo de Dios estaba profetizado que lo iban a negar al Mesías. Los profetas habían dado la señal, ¿verdad? He aquí por medio de una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, el profeta Isaías había dicho que también la venida de Jesucristo, del Mesías, iba a ser en 2 tiempos. Un tiempo lo llaman, en capítulo 61 de Isaías, lo llama el tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso cuando se aparecieron los ángeles a los pastores, le dijeron, hoy están naciendo en Belén, ¿no? Y el rey de los judíos. Y es el tiempo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y en Lucas 4, cuando coge el pergamino, Jesús en la sinagoga lee ese pasaje de Isaías. Y cuando dice el otro tiempo, que lo llama el tiempo de la venganza, por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento se profetiza de la segunda venida de Cristo, no solo de la primera, porque la primera vez vino para ser humillado, para ser el corderito de Dios, pero en la segunda venida va a venir como el león de la tribu de Judá. Amén. Tenemos que tener claro en esto. Por lo tanto, el tiempo de la ley se iba a cumplir. Por eso, rápidamente trato de resumir lo que la palabra de Dios nos enseña al plan de redención. Y en Mateo 13, miren lo que dice cuando él comienza a hablar en parábola. Hasta el capítulo 12, en el capítulo 12 de Mateo, habían negado a Cristo, no lo habían aceptado como el Mesías. Termina el capítulo 12 de Mateo diciendo, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él viene y dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y entonces establece una nueva relación basada en la fe. Porque cuando usted, busque conmigo Mateo 12, cuando le dicen en el versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Y comienza a decir, ahí ya los abandona. Hasta el capítulo 12 se aparta de su pueblo, nación de Israel. Porque estaba profetizado, hermano. Por lo tanto, en el capítulo 13, cuando él dice, yo voy a unas nuevas ovejas, y ahí es que iba a extenderse, iba a nacer la era de la iglesia. Y él comienza a profetizar sobre la iglesia que nunca había sido pronunciada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, sígame el capítulo 13, dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por lo tanto, Jesús aparece en el mundo para confirmar lo que las escrituras decían de él, y él sabía que el tiempo de la ley iba a terminar con juicio, con su propia muerte. Porque el profeta Isaías en el capítulo 53 había profetizado su muerte 700 años antes de él, que él venga. Aquí dice que él iba a morir en medio de 2 transgresores. Por lo tanto, se iba a cumplir y el tiempo de la ley iba a terminar con juicio. Pero ¿cuál era ese juicio? En el que el Padre iba a derramar su ira
sobre su propio Hijo, porque Cristo estaba cargando el pecado no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, si se da cuenta que cada tiempo está terminando con un juicio, y el tiempo de la ley está terminando con un juicio, pero que solamente está cayendo sobre un judío, Jesucristo, el Hijo de David. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto se está cumpliendo lo que dice, pero para que termine este juicio, pasó esto en los judíos. Lea conmigo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Mire, antes, y el apóstol Pablo nos aclara esto, para que nosotros tengamos una visión clara de lo que, por qué lo negaron. No, porque estaba profetizado. El versículo 14 dice así, leámoslo del 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está puesto? Tremendo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tremendo. Por lo tanto, por eso es que los judíos hasta el día de hoy no creen en Cristo como su Mesías, porque tienen un velo en el corazón. Lo negaron, lo crucificaron. Por eso es que cuando Pilato le dijo, ¿y qué hacemos con Jesús? Porque ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso es que Israel es un pueblo sangriento. No conoce la paz. Hasta el día de hoy solamente sangre, muerte, destrucción. Y no hay paz en el mundo. Dicen que y no hay paz en el Medio Oriente por causa de Israel. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque ellos mismos, con su propia boca, ellos declararon una maldición sobre sus vidas. Pero eso estaba profetizado. Ellos no quisieron entenderlo, no quisieron aceptar al Mesías. Por lo tanto, la ley termina con el juicio que estaba profetizado sobre Cristo Jesús. Y entonces empieza la era de la iglesia. La era de la iglesia. Vamos con el otro. La palabra trae salvación. Amén. Y empieza la era de la iglesia, donde en la actualidad el juicio está cayendo en la iglesia, porque el juicio empieza por casa. Amén. Por lo tanto, se cumple las profecías que Dios iba a hacer un pueblo solo de entre gentiles y judíos. Pero esto no significa que el programa que Dios tenía con Israel lo va a suplantar la iglesia. No, hermano. Jamás confunda la iglesia con Israel, jamás. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, Israel, Cristo muere, el plan de Dios con Israel se queda interrupto, empieza la era de la iglesia, pero se tiene que cumplir la profecía de la 60ª septimana de Daniel, que está profetizado en Daniel capítulo 9 y también que Juan lo profetizó en Apocalipsis. Por lo tanto, este tiempo de la era para la iglesia va a terminar también. Así como terminó el tiempo de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, así como de la promesa, de la ley. Ahora nos encontramos viviendo en el tiempo que se conoce como el tiempo de la era de la iglesia, de la gracia o del Espíritu Santo, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque
estamos ahorita en un tiempo en el que se interrumpió el programa que Dios tenía con Israel y que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el trato es con los gentiles ahora, que Dios está formando su propio cuerpo, la iglesia de Cristo. Pero está profetizado que el tiempo final para la iglesia, para que termine este tiempo, está profetizado, hermano, que porque después viene el otro tiempo, que lo he escrito, la palabra predice o proyecta juicio, que es Apocalipsis, donde empieza el día de la ira de Dios. Pero antes de que empiece ese tiempo, la iglesia tiene, el tiempo de la era tiene que terminar. ¿Y cómo termina, pastor? Termina también con juicio. Estamos ahorita viviendo tiempo de juicio, pero para la iglesia, que se está cumpliendo aún dentro de la iglesia. Busque conmigo 1 Corintios 11. Uno de los juicios que hoy Dios ejecuta en la iglesia es este. Y que a veces no nos damos cuenta, pero está, hermano. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. La Biblia dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que come, juicio come y bebe para sí. El juicio que Dios ahora lleva en la iglesia es aquí interno. Mis santos del Señor. Es el juicio que Dios... Ahí hay mucho, porque ahí sigue diciendo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de muerte, no está hablando de que está en la cama dormido. Y bueno, pero antes de que pase eso, hermano, así como sucedió con el pueblo, así como sucedió con el pueblo de Israel, que quedaron embotados, que vino un velo a su corazón, que su corazón se endureció, que teniendo ojos no veían, oídos no oían, igual se repite en la iglesia, en los tiempos finales, porque para la iglesia no hay señal. Para la iglesia, la Biblia habla de su propia condición, porque antes de que venga en escena el anticristo, en 2 de Tesalonicenses, y perdóneme que estoy yendo así, busque ahora sí conmigo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene quién? Que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Ahora dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire que aquí habla usando un neutro. Lo detiene. Ese neutro puede ser una cosa o una persona, pero lo va a aclarar en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, y ahí usa un pronombre masculino, ese es el Espíritu Santo. El neutro que usa en el versículo anterior, neutro significa espíritu. Versículo 7 lo está aclarando. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió para ser residente aquí en la tierra por medio de la iglesia. Pero ¿cómo va a terminar la era de la iglesia? Con una acción reversiva del Espíritu Santo. Así como descendió, ahora va a ascender. Por eso dice, hasta que se ha quitado de escena él que lo detiene. Y el Espíritu Santo se vaya de esta tierra como residente, no como deidad. ¿Me están siguiendo? ¿Llevando a quién? A la novia de Cristo. Y ahí viene el juicio. Y ahí entrará Apocalipsis. Se manifestará el anticristo. Y ahora, miren lo que dice el versículo.
Estamos en el versículo 7, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que el presente le detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces, hay un tiempo, Entonces, o sea, en otras palabras, no se puede manifestar el anticristo hasta que ese tiempo se cumpla. Hasta que el que impide sea quitado, que es el Espíritu Santo, que mora en la iglesia. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, mire, por voluntad divina, el anticristo y el falso profeta va a hacer prodigios, señales. Dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. O sea que en ese periodo, cuando se manifieste el anticristo y el falso profeta y el dragón, que es el que le da la energía al anticristo, que habla Apocalipsis, el mundo se va a asombrar de estos dos personajes y van a estar creyendo. Por eso que, hermano, usted no se deje llevar por señales, por prodigios. Y ahora dice, pero ¿por qué Dios permite y les da ese poder? Versículo 12 está la respuesta. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, la era de la iglesia termina en el tiempo en el que dice en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, he aquí el Señor mismo en un abrir y cerrar de ojos, que los que están muertos, los sepulcros se van a abrir. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para estar con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es lo que hoy falta, hermano. Si el resto se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir ahora esto? Por lo tanto, hermano, Dios se prepara a hacer este evento en estos tiempos en el que nos estamos acercando. ¿Por qué usted cree que existen todas estas alianzas que existen? Porque se tiene que cumplir las profecías bíblicas de Daniel y de Apocalipsis. Pero no podrán cumplirse hasta que el que impide sea quitado de escena. Que es ese neutro, que es ese pronombre masculino, que es el Espíritu Santo. Y levante a su iglesia lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces termina en ese juicio lo que es la era de la iglesia. Y empieza el día de la venganza de Dios para probar al mundo entero y a su pueblo Israel. Y entonces, hermano, el mundo va a caer en manos de la Trinidad satánica. Donde el dragón dará, y eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Yo sé que ustedes son buenos lectores de la Biblia. Y ustedes van a leer, mira, aquí lea conmigo. Versículo 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como león, como oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea, ¿y quién es el dragón? Satanás. Satanás, o sea, el anticristo va a tener una energía que se la da ¿a quién? El dragón. Satanás mismo. Tremendo, hermano. Y vi salir del mar. El mar representa multitudes, naciones, gente. Si usted sigue leyendo, en cambio la otra bestia que sale, no sale del mar, sale de la tierra. Versículo 11. Después vi otra bestia, no es la misma bestia que acabamos de leer, otra bestia, el versículo 11, que subía ¿de qué? ¿Del mar o de la tierra? De la tierra. Quiere decir, y esa tierra, ¿sabe de qué está hablando? De Israel.
Porque Israel va a aceptar a su falso profeta, que le va a venir a hacer propaganda al anticristo. Mi santo del Señor, la palabra de Dios profetiza claramente el futuro de lo que le espera al mundo, a la humanidad. Simplemente trato de resumir cómo será, hermano. Hoy, busque conmigo Apocalipsis capítulo 16, versículo del 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón. Mire, Satanás, mire, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Señala ahí en su Biblia la Trinidad satánica: dragón, la bestia y el falso profeta. En este versículo sale la Trinidad satánica. Mire, y mire lo que está viendo Juan. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Tremendo. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Nadie se salva, hermano, en todo el mundo. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sabe cuál es el propósito, hermano? Y esta será la última batalla que el diablo haga contra el Señor. Porque de acuerdo a la Biblia es la última batalla. El dragón, la bestia y el falso profeta van a engañar a todos los presidentes del mundo, como lo acabamos de leer. Espíritus de demonios salían de la boca de ellos para engañar a todos los reyes, a todos sus gobernantes, hermano. Pero esto está profetizado, hermano. Por lo tanto, estamos viendo el panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto se cumplirá. Apocalipsis 19. Esto te he dado, pero bien. Apocalipsis 19, mire lo que dice la Biblia. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Tremendo lo que es Armagedón, mis santos del Señor. Y bueno, en esto es un poco de escatología para ver parte, solo un pedacito del Apocalipsis. Si yo les pregunto, ¿cuántos han escuchado o están escuchando sobre las reflexiones de 15 minutos de semana tras semana, que ahí estoy explicando un poco sobre esto? ¿Lo han escuchado o no? Entonces, esta es la realidad, hermano. Esta será la última batalla que el diablo haga. Pero ahí ya viene profetizada la segunda venida. Porque la guerra no es que la van a hacer contra Israel. No entre ellos, es contra el mismo Señor. Pero bueno, y ya en el cielo está la iglesia, porque si usted lee capítulo 4 y capítulo 5 Apocalipsis, la iglesia está en el cielo, ya alabando y glorificando a Dios. Por eso es que lo que pronto va a suceder es lo que dice empezando el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan escuchó una voz que le dijo: sube acá. Y usted sigue leyendo capítulo 4 y 5 Apocalipsis, de todo pueblo, lengua, tribu y nación, ya estaban en el cielo. No eran ángeles, eran redimidos en la iglesia. Y cuando están alabando a Dios en el capítulo 7, comienzan a aparecer otros con vestiduras blancas. Y Juan le dice: ¿quiénes son estos? Como diciendo: si ya nosotros estamos acá, la novia de Cristo está acá. Y entonces el ángel le dice: estos son los santos de la gran tribulación, que están siendo muertos. Mi santo del Señor, el anticristo se va a divertir cortando cabezas, matando a la gente. Y hay muchos que dicen: yo tengo otra segunda oportunidad. Sí, si ahora que está el Espíritu Santo no te rindes completamente en aquel tiempo. Por eso es que, hermano, Dios en su sabiduría va a levantar 144,000 judíos. Capítulo 11 habla de 2 testigos que van a predicar el evangelio, y que el anticristo también va a dar muerte a estos 2 testigos y los va a poner en media plaza.
y al tercer día. Pero estos dos testigos son los que, ¿saben qué? Van a adiestrar a esos 144,000 que van a salir a predicar el evangelio por todo el mundo. Y esos 144,000 son judíos que no se han contaminado con mujeres. Pastor, que la mujer contamina al hombre. No entremos en eso. Ay, ay, pastor. Palabra. Escúcheme. Por eso la Biblia dice que son vírgenes. Esos 144,000. Y yo creo que esos no serán muertos por el anticristo. Porque según la Biblia, ellos recibirán un sello de parte de Dios. Serán intocables. Satanás se va a divertir matando a todo aquel. Y yo creo que los que se van a comenzar a convertir en el tiempo de la gran tribulación son todos los judíos que han negado a Cristo en su primera venida y que están negados por todo el mundo. Porque de acuerdo a Tesalonicenses, hay un juicio de parte de Dios y una ceguera. ¿Para quién? Para los gentiles que ahora escuchan el evangelio. ¿Los judíos escuchan el evangelio? No. Está refiriéndose a los gentiles. Por cuanto no quisiste obedecer a la verdad. Por lo tanto, hay un juicio de ceguera. Por eso es que, ¿usted cree que si ahora el gentil no se interesa en Dios, en aquel tiempo se va a interesar en Dios? Según la Biblia, lo van a adorar al anticristo y van a decir, ¿quién como la bestia? Pero los 144,000 estarán predicando, hermano. Y entonces comenzarán, y 2 ángeles más va a mandar. Yo espero que escuchen los de 15 minutos que estoy mandando, que así aprenden. Trato de decirles algo. De Génesis y Apocalipsis, solamente ¿qué vemos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto que estoy diciendo de Apocalipsis, no, hermano, se va a cumplir. Y por eso es que hoy vemos las alianzas. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la profecía de Daniel. Se tiene que cumplir, que tiene que unirse el reino del norte, el reino del sur, el reino que hará el anticristo. Hermano, y todas estas alianzas son las que profetiza Apocalipsis capítulo 17. Donde Dios mismo pone en el corazón de ellos para que hagan estas alianzas. Porque no es porque ellos quieren, es porque Dios se lo permite, hermano. Porque si usted lea conmigo, mire, Apocalipsis capítulo 17. Ay, mi santo del Señor. Versículo 17. Apocalipsis 17, 17. Porque Dios, con D mayúscula, está hablando de la soberanía de Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón? ¿Y de quién está hablando aquí? De los reyes, de los gobernantes de aquel tiempo. Dice, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Quiere decir, hermano, que las alianzas que se están preparando ahora es por voluntad de Dios. Es por voluntad de Dios. Dios mismo está tocando el corazón de esta gente para hacer estas alianzas. ¿Ah? ¿Para qué? Para dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. No es mi palabra. Por lo tanto, todo lo que profetiza Apocalipsis se está cumpliendo, hermano. Y es porque Dios está poniendo en el corazón de estos hombres hacer esas alianzas. ¿Por qué usted cree que se está uniendo Putin con China, con Corea, con India, con África? Y están formando una alianza. Ese es el reino del norte. Y bueno, no vamos a entrar a Ezequiel 39, donde ahí especifica con claridad quiénes son. Pero si vamos a los tiempos bíblicos, con la geografía, y vamos a ver las alianzas que ahora se están formando, es propio lo que dice Ezequiel 39. Es propio, hermano. Por lo tanto, nosotros, delante de nuestros ojos, estamos entrando a la antesala del Apocalipsis. Como iglesia estamos viendo la apostasía. Despertémonos. Ya no es tiempo de estar jugando con la carne ni con el mundo. Ya es tiempo de ser celoso y hacer buenas obras y hacer las obras que Dios ponga en nuestro corazón.
no la que nosotros querramos hacer. Ya es hora de predicar, de no callar, hermano. Así que esta será la última batalla y después viene el juicio ante las naciones, ya cuando el Señor pone su pie en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque eso usted tiene que cumplir, porque está profetizado. Hechos capítulo 1, versículo 6. Los ángeles le dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Cristo que habéis visto, que se está levantando, este mismo Cristo, no es otro, regresará ¿a dónde? Al mismo monte, al Monte de los Olivos, donde se elevó. Pero Zacarías capítulo 14 estaba profetizado en el Antiguo Testamento que él también regresa en su segunda venida y pone su pie donde acaba de decir el ángel en Hechos capítulo 1 versículo 6. Si usted lee del 6 en adelante. Por lo tanto, los ángeles sabían y conocían Biblia. O sea, los ángeles que le están diciendo a los discípulos, este mismo Cristo que ustedes han visto que sube al cielo, como que ese ángel había leído Zacarías 14. Mi santo del Señor, la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Por lo tanto, por eso ¿por qué cree que Israel no viene eliminado? Siendo un pueblo tan diminuto, que no tiene ni el 1% de las tierras que Dios le dio a Abraham. Porque todos los palestinos le han quitado su tierra. Pero entonces, en el juicio de las naciones, porque los que sobrevivan cuando Cristo ponga su pie en el Monte de los Olivos, hermano, solo una parte. Lea Zacarías capítulo 14, que es solo un capítulo de referencia, porque hay muchísimos capítulos más. Mis santos del Señor, estamos nosotros entrando a la era final de la iglesia. El tiempo de la gracia para nosotros se está terminando y es hora de que despertemos como iglesia. ¿Por qué usted cree que existe esta apatía, este enfriamiento, esta apostasía, esta confusión? ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia le queda poco tiempo. Poco tiempo. No al mundo, no a Israel, es a la iglesia. Porque falta todavía mucho. Porque después viene el juicio ante las naciones, cuando el Señor pone su pie en el Monte de los Olivos, y el Señor reinará aquí por 1000 años. Y ahí ya nomás le dejo, porque si no. Entonces, mis santos del Señor, he tratado de llegar hasta Apocalipsis, pero todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y es hora que en el nombre del Señor seamos celantes, hermano. Hoy más que nunca la gente se le hace tan fácil abandonar la fe, abandonar a Dios. Jóvenes, no jueguen con su carne, no jueguen con el mundo, con el pecado, no se dejen distraer. Satanás está queriendo ganar los corazones hoy más que nunca, porque es la manera de vengarse de Dios. Y si tú vienes aquí, espero que vengas porque te interesa a Dios. Y pon algo de interés y dile: Señor, renuévame. Pongámonos de pie. Me quedo ahí.